Buenos días a todos. Soy Javier Peña Porfa, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de Graduado ESO de nivel 1, y vengo a presentaros lo que sería la segunda clase virtual de esta tercera evaluación o la 14ª clase virtual del curso académico 2014-2015. En ella vamos a ver la segunda parte del tema 1 del bloque temático 1, asignatura de tecnología, donde estudiamos las máquinas simples y los mecanismos de transmisión de los movimientos. Vamos también a ver el tema 2 de la asignatura de matemáticas del bloque temático 4, donde van a ver las tablas de valores y las gráficas. Y por último vamos a ver la segunda parte del tema 1 del bloque temático 5 de la asignatura de ciencias naturales, donde vemos cuáles son las funciones de los seres vivos. Como viene siendo habitual en este tipo de clases virtuales, vamos a empezar por la asignatura de tecnología y continuamos, por lo tanto, en el tema 1 que vimos la semana pasada de las máquinas simples. En este caso vamos a estudiar los mecanismos de transmisión. Recordad que las máquinas son herramientas u objetos para poder llevar a cabo diferentes proyectos tecnológicos y están diseñadas para realizar distintos tipos de trabajo que se pueden presentar en la práctica. Los más utilizados son, entre otros, para obtener movimientos circulares en ruedas dentadas o poleas, y para poder obtener trayectorias rectilíneas pues serían máquinas simples como la piñón cremallera, el husillo tuerca, la biela manivela, la polisa oscilante y las levas y excéntricas. Respecto a las ruedas dentadas, para que exista un engranaje en una rueda dentada tiene que haber como mínimo dos ruedas que engranen entre sí. Y como elementos principales de las ruedas dentadas están los piñones, que son las pequeñas ruedas dentadas, y lo que es la rueda, que es una de mayor diámetro. Estas ruedas van sujetas a los ejes que se unen al motor que se le denomina eje motriz, y la rueda montada en el otro eje será la rueda conductora. Respecto a las partes que tienen las ruedas dentadas son la corona, que es la parte exterior de la pieza en la que van talladas los dientes, el cubo, que es la parte interior de la rueda mediante la que queda fijada al eje, y los brazos, que son los que unen el cubo a la corona. Las ruedas que no tienen brazos se las denomina macizas, y estos van aligerados, que son aquellas que se denominan de plato. Y si estos van aligerados, son las de plato. Respecto también a otros tipos de máquinas simples como las poleas y correas, pues son todos aquellos elementos de transmisión que transmiten el movimiento mediante correas o cables, que están formadas por dos poleas, una que sería la motriz y conductora, y la otra sería la correa flexible. Las poleas tienen una forma de disco y van sujetas mediante clavijas, y la transmisión puede ser de correa abierta o de correa cruzada. Otra de las máquinas simples podría ser la piñón cremallera, que es una variante del sistema de engranajes donde la rueda conducida tiene ratio infinito, lo que sería una rueda recta, una línea recta. Con este sistema se obtiene un movimiento lineal a partir de uno circular, ya que el engranaje gira y se desplaza longitudinalmente a través de la cremallera. Otra de las máquinas sería la husillo tuerca, que es otro mecanismo en el que se utiliza un movimiento circular y que se convierte en rectilíneo. Este es muy utilizado en máquinas de herramienta para poder obtener desplazamientos horizontales. El funcionamiento consiste en la utilización de una tuerca o tornillo o husillo. La tuerca va sujeta sobre superficies planas a fin de que no se pueda girar, y el husillo provoca el desplazamiento lineal de todo el conjunto al girarle una manivela. Y otra de las máquinas podría ser la biela manivela, que es aquella que transforma el movimiento circular de la manivela en un movimiento rectilíneo alternativo mediante una biela. Cada media vuelta, la manivela y la biela cambian su sentido de movimiento. La polisa oscilante se puede considerar una variación del mecanismo biela-manivela. Se utiliza cuando se desea obtener grandes desplazamientos alternativos. Y las levas y excéntricas se le llamará excéntrica por ser una pieza circular cuyo eje de giro está desplazado, y el desplazamiento del eje es lo que permite que la varilla reciba un movimiento alternativo. En el caso de que el perfil no sea circular, se lo denomina leva, y la secuencia de movimiento es variable. Con esto hemos finalizado este tema de tecnología y pasamos al tema 2 de la asignatura de matemáticas del bloque temático 4, donde vamos a ver las tablas de valores, que consisten en una representación de datos mediante pares ordenados que expresan la relación existente entre dos magnitudes o dos situaciones. Los valores de las magnitudes los colocamos en filas o columnas precedidas del nombre de las variables que indican. Por norma general, se suelen colocar en columnas, y los valores de la variable x se colocan en la columna de la izquierda, y los datos o de la variable y se colocan en la columna de la derecha.
Luego también en este tema se estudia el trazado de gráficas. Para poder trazar una gráfica partiendo de una tabla de valores se recomienda utilizar un papel cuadriculado o milimetrado. Se trazan los ejes perpendiculares. El eje horizontal será el eje de las tisas o eje de las X con la variable independiente. Y el vertical será el eje de las ordenadas o eje Y con la variable dependiente. En tercer lugar, se ajustará la escala de los ejes a los valores que tenemos en la tabla. Para hacer las divisiones de los ejes tenemos que tener en cuenta por ello los valores máximos alcanzados en la tabla de valores para poder tener representados en el papel todos los datos de la tabla de valores. Se gradúan los ejes con escalas y a continuación se representan los datos de la tabla de datos localizando los puntos en el plano, en función de sus coordenadas X, E y Y. Y por último, unimos los puntos representando una recta o una curva, dependiendo de la función que se esté representando. Con esto ya damos por finalizado este tema de la asignatura de matemáticas y pasamos a estudiar la segunda parte del tema 1 de ciencias naturales que empezamos a ver la semana pasada sobre las funciones de los seres vivos. En esta semana vamos a empezar viendo la función de relación, que es aquella función que lleva a cabo todo ser vivo que habita en un medio ambiente y que consiste en la relación con otros seres vivos. En el caso de los seres unicelulares, pues, por ejemplo, pueden usar cilios o flagelos o pseudópodos para poderse mover y poder encontrar otros seres con los que mantener relaciones. En el caso de los vegetales o metafitas, captan los cambios del medio y responden con adaptaciones morfológicas y movimientos. Y en el caso de los animales o metazoos, presentan un sistema organizado para poder recibir estímulos y elaborar respuestas a ellos. Si estudiamos un poco más a fondo la función de relación de las metafitas, aunque no pueden desplazarse, ya que las plantas no poseen pseudópodos o no poseen piernas o no poseen una forma con la que desplazarse de un lugar a otro, son capaces de responder a diferentes estímulos que reciben del exterior en el lugar en el que habitan. Entre esos diferentes tipos de respuestas existen fundamentalmente tres tipos. El primero de ellos serían las nastias, que son movimientos que se producen sin orientación y tienen lugar de forma pasajera, ya que una vez que se determina la estimulación, vuelve a su posición inicial. En función del estímulo que las provoca, existen dos tipos, la fotonastia, la sismonastia, la termonastia y la tigmonastia. Por ejemplo, en la fotonastia sería una respuesta a la luz y la termonastia sería una respuesta a la temperatura. Otro tipo de respuestas serían los tropismos, que son respuestas en las que se producen cambios en la dirección del crecimiento vegetal. Y también hay diferentes tipos, por ejemplo está el fototropismo, el geotropismo y el quimiotropismo, así como el hidrotropismo. Pueden ser positivos si la planta se dirige hacia el estímulo o negativos si se alejan del mismo. Y en tercer lugar tenemos otro tipo de adaptaciones morfológicas, que son adaptaciones de la forma de los órganos del vegetal para poder sobrevivir en condiciones difíciles. Las principales asociaciones que se realizan entre los vegetales serían la simbiosis o mutualismo, que es aquella relación entre vegetales donde ambos seres reciben beneficio, el comensalismo, que está formada por un huésped y un comensal, donde el comensal obtiene provecho del primero sin perjudicarlo ni beneficiarlo, y el parasitismo, que consistiría en la asociación de entre un huésped y un parásito, donde se daña el primero en beneficio del segundo. Si pasamos a estudiar la función de relación entre el reino animal, el reino de los metazoos, los animales pueden relacionarse con el medio que les rodea y con otros seres vivos. Para ello, llevan a cabo una serie de pasos o fases. El primer paso consiste en la captación o recepción del estímulo mediante células sensoriales receptoras, que están distribuidas por la piel y en los órganos de los sentidos. Una vez recibido el estímulo, las células sensoriales receptoras traducen el estímulo en impulso nervioso, que se transmite hasta un centro nervioso. Este centro nervioso analiza el estímulo y se elabora una respuesta adecuada, emitida en forma de impulso nervioso, hasta un órgano efector encargado de llevar a cabo dicha respuesta. Y por último, esta respuesta puede ser una respuesta motora, que es aquella que llevarán a cabo los músculos, o una respuesta secretora, si es que la llevan a cabo pues glándulas. Por ejemplo, consistiría en la secreción de sustancias u hormonas. Respecto a las células sensoriales, son células especializadas que suelen acompañarse de otras estructuras que aumentan la eficacia del receptor y, por ejemplo, los estímulos que pueden captar a los animales se pueden resumir en luz, que serían los fotorreceptores, ondas mecánicas, que son aquellas que se captan a través de los mecanorreceptores, sustancias químicas que se
captan a través de los quimiorreceptores, la posición en el espacio y el tacto, que es a través de los mecanorreceptores, el frío y el calor, que es a través de los termorreceptores, el estado de los órganos y las funciones orgánicas, a través de receptores internos, y el dolor también, que sería a través de receptores internos o enteroreceptores. Por otro lado, el sistema nervioso es el sistema mediante el cual los animales son capaces de analizar la información recogida y elaborar respuestas. De esta forma existen varias diferencias en función de la especie. Por ejemplo, tenemos el sistema hormonal, que consiste en unos órganos glandulares llamados glándulas, que se encargan de producir hormonas para controlar la actividad de otros órganos. También pueden usarse para la comunicación con otros seres vivos y en ocasiones, por ejemplo, en animales invertebrados, las glándulas son las células nerviosas, llamadas neurohormonas. Las hormonas, por su parte, actúan en 4 áreas biológicas: la reproducción, el crecimiento y el desarrollo, el control del equilibrio interno y la regulación de la energía. Otro tipo de respuesta podría ser a través de un sistema muscular, que es el encargado de llevar a cabo respuestas que elabora el sistema nervioso. Los músculos, por tanto, colaboran en la locomoción de los animales, siendo los responsables del movimiento de sus órganos internos. Con esto daría por finalizada esta segunda clase virtual de esta tercera evaluación de este curso académico 2014-2015 o la 14ª clase virtual del curso 2014-2015. Espero que os haya sido de ayuda para poder determinar cuáles son los parámetros más importantes a estudiar en estos temas y, por último, pues animaros a seguir con el estudio de esta tercera evaluación y recordaros que en caso de que tengáis cualquier duda, pues podéis poneros en contacto conmigo a través de correo postal, correo electrónico o incluso llamando por teléfono y os ayudaré en todo lo que sea posible. Pues un saludo y nos vemos por aquí la semana que viene. Hasta luego.